Moyano renunció al PJ y levantó polvareda, pero no hay ruptura. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es una cáscara vacía. Zanola pagó la fianza y está libre. Invocaciones a la Constitución en la pelea de papel. La ley que democratiza el uso del papel del diario en la República Argentina. Asumió Mariano Rajoy, tipo Pericos. Impuso ajuste. Joe Klender no para de hablar a turbo encendido. Murió Iván Hein y también murió Václav Havel. Allanaron e intervinieron Cablevisión. Vila, nuevo presidente. Y acaban de elegirme como nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. En Racing ganó el oficialismo. En Independiente, la oposición. Jaite, nuevo capitán de Copa Davis. Barcelona campeón del mundo. Messi, Olimpia de Oro. En fin, las cosas en su lugar. Así comienza Jungla Política en Vivo, especial a 10 años del estallido. Buenas noches, bienvenidos a Jungla Política en Vivo. Por supuesto están pasando cosas, el Senado convierte en leyes proyectos importantes y vamos a estar conversando con todo el equipo durante esta hora. Pero ya conocemos los efectos del estallido de diciembre de 2001, los negativos, inmediatos, en términos institucionales, económicos, políticos, sociales y lo que vino después, una reconstrucción desde otro paradigma. Pero me interesa, y por eso el programa de hoy, saber por qué pasó lo que pasó. Las causas, qué responsabilidad tuvo, por ejemplo, el gobierno, si verdaderamente hubo una matriz económica en el estallido. ¿Qué responsabilidad tuvo la oposición? ¿Si acompañó hasta el cadalso o pudo haber hecho algo más para preservar la autoridad de Fernando de la Rúa? La responsabilidad de los grupos de poder. ¿Acompañaron la caída o solamente miraron hacia adentro y pensaron que lo mejor era justamente la precipitación del gobierno? ¿Qué responsabilidad tuvo la sociedad? Y dentro de la sociedad, ¿qué sector? El de la clase media, que vio cómo sus ingresos bajaban y salió con la cacerola. Los pobres que sintieron que no tenían nada para perder y salieron a pedir comida y a saquear en algunos casos. Yo creo que hace falta una responsabilidad compartida. Establecer, por supuesto, el fragmento de cada responsabilidad, pero en la sumatoria entender que esto no pasó por una sola razón. Que, por supuesto, un sector interesado dirá, en realidad lo que pasó fue esto y yo no tengo nada que ver. Pero creo que todos hemos sido responsables de lo que ocurrió, por lo bueno y por lo malo, en esos días de 19 y 20 de diciembre de 2001. No lo vamos a resolver, no lo vamos a contestar en este programa, pero por lo menos vamos a tratar de reforzar algunas preguntas que por lo menos a mí me generan todavía aquellos episodios del 19 y el 20 de diciembre de hace 10 años. Bueno, 21 de diciembre de 2011. Nico, Felipe, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Tenemos un diciembre caldo, dirían los italianos. Bastante. ¿Cuál es para vos, Nico, la noticia del día? Se aprobó finalmente el presupuesto 2012. El gobierno va a contar con un presupuesto 44 votos a 26, como para ir evaluando qué 70 de 72, digamos. ¿Qué va a pasar en ese Senado? Con algunos datos que ya conocíamos, pauta de crecimiento de 5%, dólar a 4.40 y inflación 9.2. Números conservadores. Espero tu comentario. Muy conservador. Ahora, el presupuesto, el crecimiento más alto respecto del año pasado. 5,1 y el año pasado fue de 4,3, pasa que no se aprobó y finalmente... No hubo que contar con una especie de prórroga de 2010. Y también Estatuto del Peón Rural. 68 votos a 1. Sí. Momo Venegas no tuvo ahí mucho eco. ¿Quién fue el 1? Carlos Saúl Menem. Ahí está. No puede decir 68 a 1 como si ese 1 no significara. No es un 1. Era Carlos. Estuvo presente y votó en contra del proyecto oficial, que también contó con el apoyo de la oposición. Y hubo hoy manifestaciones de trabajadores rurales. El senador Aníbal Fernández las consideró una manifestación mafiosa en su discurso.
Felipe, ¿tu noticia del día? Por cadena nacional, Cristina anunció límites a los costos financieros de los créditos a jubilados. Esto es una medida largamente reclamada por las instituciones de la clase pasiva. El ANSES ya venía trabajando en una suerte de tope, que fue lo que hoy anunció Cristina. Pero en la primera aparición pública de este reclamo, esta denuncia de tasas usurarias, se les cobraba hasta el 120%, el promedio era del 70% una tasa, o sea que terminaban pagando más del doble por un préstamo de 1.000 pesos, o sea, una cosa realmente depredatoria. Esto, el primero que lo denunció fue uno de los periodistas, de los especialistas en temas pasivos más importantes del país, que es Ismael Bermúdez, en el diario Clarín. Hay que hacer una pequeña mención, porque fue invitado del programa, respecto a Iván Heim. El único contacto que yo por lo menos tuve fue acá en el programa. La pasamos bien durante la charla y la verdad es que me impactó cuando me enteré de su muerte. Después, cuando uno consulta, lee, pregunta, registro, digamos, que pasa en pleno trabajo. No fue en su domicilio, sino en Montevideo, trabajando junto con Beatriz Plaglieri en lo que finalmente terminó siendo política del bloque Mercosur, que era elevar aranceles, presentando una estrategia para la crisis. O sea, no mucho más para decir, es un drama particular, intransferible, pero como estuvo en el programa, me parecía que había necesidad de hacer un pequeño comentario sobre su muerte y mandar un pésame a los que eran sus amigos y a su familia. 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y sobre todo, ¿por qué pasó? En la primera parte de este informe, además en el piso tendremos diferentes puntos de vista sobre los días que conmovieron y cambiaron la vida de la Argentina. Personas que quizás no habían militado nunca en política y abrieron la puerta de su casa y salieron. Las consignas no eran solo contra la clase política, digo, el que se vayan todos, que es como uno de los recuerdos más consolidados que queda del 2001, sino también había un pedido de remoción de los integrantes de la Corte Suprema, había un no al FMI y a las políticas de ajuste. Coincide en los días previos y en las horas previas con un endurecimiento de la posición del Fondo Monetario en seguir prestando ayuda a la Argentina. Yo venía del Chaco, estuve del 94 hasta el 2000 en el Chaco laburando en el campo y en el campo se sentía más la miseria que acá y era medio desesperanzador, ¿no? Porque si no, qué sé yo, muchas personas, no sé si tenían la posibilidad que tenía yo, en ese momento yo vivía en la casa de mis viejos y de comer no me faltaba, pero grandote boludo con familia, dependiendo de mi viejo jubilado, de mi vieja jubilada, tampoco no es un futuro. Se veía claramente que había una rebelión popular frente a un gobierno que no atinaba a dar una sola respuesta en favor del pueblo, ¿no? La medida del corralito llega después de que la conducción de la política económica de la Alianza intentara toda una serie de medidas y que todas fracasaran. Algo estallaba en cualquier momento. No se sabía bien cómo, pero que las cosas cambiaban y la gente iba cambiando su actitud. Llegaba fin de año y no tenía ningún ingreso, no tenía nada que poner en la mesa, no había una respuesta del Estado, ni siquiera el cortar un frigorífico, el cortar a los mayoristas, al supermercado, no te garantizaba nada tampoco. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo... Era una economía moribunda y la prueba está en que 3 o 4 semanas después el Congreso sancionó la derogación de uno de los artículos de la ley de competitividad, justamente el que establecía la paridad 1 a 1.
primero que hice fue decir, yo tengo que estar ahí, tengo que estar con mis compañeros, tengo que estar con la gente que sale a la calle. Agarré mi moto otra vez y me vine para el centro. Nosotros fuimos a Plaza de Mayo con un grupo de diputados para intentar entrevistarnos con la doctora Servini de Cubría. Y bueno, nos quedamos ahí en Plaza de Mayo resistiendo la policía, resistiendo los gases lacrimógenos, resistiendo los tiros. Ya era claro que había una decisión del Gobierno Nacional y del Ministerio de Interior de reprimir. Intentamos hablar con las autoridades policiales que veíamos que embestían contra la gente a mansalva. También hay un hecho que se destaca mucho en el libro de varios entrevistados que tiene que ver con la represión a las madres. Operó en muchas organizaciones, en muchas personas, al ver esa represión que dijeron, no, bueno, a las madres no se las toca. Fuimos al Argerich a tomar nota y tomar lista de cada compañero que llegó al Argerich herido por miedo a que desaparezcan, por miedo a que haya compañeros que hayan llegado bien o sanos al Argerich y terminen muertos. Yo pensé que iban a hacer gases, un par de balas de goma y que ahí terminaba todo con un desbande de gente, vidrieras rotas, un par de coches incendiados y la rueda se iba y terminaba todo ahí. Darío ese día tuvo miedo, porque lo hablamos y él me decía, la verdad yo tuve miedo, pero si yo no venzo el miedo no sirvo para esto, ¿no? Nos íbamos enterando que un compañero motoquero había muerto en Avenida de Mayo y Tacuarí, a una cuadra donde estábamos nosotros. Todas estas cosas que estamos viviendo, por lo menos a mí, a mi sensibilidad, nos impedía retirarnos de ese lugar. En el informe, cuya segunda parte vamos a presentar en este programa, figura el papá de Darío Santillán, porque la matriz represiva continuó y por eso merece ser incluida. Los asesinatos fueron en 2002, desactivaron el interinato de Duhalde y abrieron el camino electoral para lo que finalmente fue el triunfo de Néstor Kirchner ante la no presentación de Menem en la segunda vuelta. Está con nosotros Nicolás Gallo, fue ministro de Infraestructura y durante aquellos días era secretario general de la Presidencia. Nicolás, gracias por venir, buenas noches. Le agradezco la invitación. Bueno. Nicolás, ¿qué siente cuando ve esas imágenes de la policía reprimiendo? Mucho dolor. Yo no puedo concebir que nuestra policía haya reprimido de esa manera y haya ocasionado muertes en la democracia. ¿No hubo orden de la Rúa? No, imposible. No entra en el espíritu y la forma de ser de la Rúa. ¿Y en la represión del 19? En el gaseo, digamos, la evacuación de la plaza, de la noche del 19? Es la misma, la que da la represión del 19, es la que da las instrucciones, creo que ella misma lo ha manifestado, sí, la jueza Servini de Cubría. Pero son dos cosas diferentes. Una policía actuando con gases, uno lo ve hoy en la televisión, en lo que pasó en Grecia, en Francia, y otra cosa es cuando van con balas de plomo. Estas son dos cosas, y es tan inadmisible, tan doloroso pensar que eso sucedió y pensar en las familias que han perdido su gente, sus familiares, simplemente buscando un ideal, buscando un sueño, Nicolás, buscando es una cosa inconcebible. Si de la Rúa no dio la orden, entonces ¿quién la dio? Porque era la policía federal. Nadie, bueno, eso es un tema que está en la justicia. Yo ojalá lo supiera y lo denunciaría ya. Alguien ha permitido que salgan policías con armas de fuego. Alguien tiene la responsabilidad, al menos de permitir eso, que no se debía permitir nunca. Pero no había una idea de parte del gobierno de si no despejamos la plaza, no demostramos autoridad y el PJ no nos va a votar las leyes. Una cosa es decir que lo que dijo la jueza Servini de Cubría, vio un escenario peligroso, había intenciones de tomar la Casa Rosada, hay gente incluso que fue herida con balas de goma y con algún palo, que estaba en los hospitales, se conoció gente que venía con el planito de la Casa Rosada y por dónde entrar. Sí, pero Gallo, el 19 era la clase media, yo estuve en esa plaza. Por eso, pero el 19 no había intención y ahí se desalojó la plaza con la idea de hacer respetar el estado de sitio que había decretado el Poder Ejecutivo. Bueno, primero el estado de sitio fue decretado, entiendo, a la noche, ¿no? Fue el discurso de la Rúa a las 9 de la noche.
Si usted me está hablando de algo Después que del discurso la gente se autoconvocó en la plaza y ahí fue donde se la desalojó. Y ahí no había intenciones de tomar la plaza. Se lo digo yo como testigo presencial. Está bien, yo no sé lo que habrá pasado en ese momento, no le puedo decir, pero yo no estoy en la cadena de mandos, ni estuve. Ahora, lo único que sé que no está en la personalidad. Usted lo conoce, un hombre que tiene una trayectoria política transparente. No está en la forma de ser de él dar una instrucción de generar hechos de violencia ahora, en la plaza. Me parece que ahí hay algo que hay que ver un poco la trayectoria de cada persona y ver si entra en esa trayectoria, en su personalidad, generar ese tipo de instrucción. Ahora, Enrique Matov era encargado de la seguridad, estaba también el comisario Santos. O fue desautorizado de la Rúa o alguien decidió por él, pero en definitiva, en última instancia, el responsable político es el presidente. Usted me dice de la Rúa, jamás podría haber tomado esa decisión, pero alguien la tomó. Y bueno, el que la tomó tiene que hacerse cargo. Ahora, pero usted se puede poner, si el responsable político de todo lo que sucede en una administración es el presidente de la República, terminamos que en última instancia todo el resto de la administración no sirve. Hay grados de responsabilidad que se van bajando. El responsable político no es la presidenta Kirchner de que se ha muerto un policía o un gendarme en Santa Cruz. Distintos. Acá pero son situaciones violentas. Pero sea un hombre, o sean 5 hombres, o sean quien sea, siempre es una vida. Entonces, o sea que hubo una situación de desgobierno, digamos. Y no cabe la menor duda que se ha planteado eso. Y de gobierno dentro de la fuerza de policial también, donde evidentemente se han desbandado, se han desbordado. Yo vi el otro día una escena que a mí también me dejó pasmado. Un policía con un fusil intentando parar a unos 20 chicos de la Cámpora que querían entrar a la legislatura. Es una cosa demencial. ¿De qué hace con un fusil ahí? De la Rúa siempre dice que no se enteró de que había muertos en ese momento en la plaza o en las inmediaciones de la plaza. ¿De qué tomando ese testimonio? ¿De qué sí se enteraban? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, según la versión de ustedes? Según por lo menos mi versión, no es la nuestra, pero mi versión, nosotros nos enteramos que en la plaza había gases, había corridas, habían estado la caballería, que fue otro error de haber puesto la caballería ahí, más aún que el jueves era el Día de las Madres. Pero eso es un tema que tiene que estar dentro de la fuerza. Usted puede decirle al comisario, no sé de qué comisaría, que ojo con los hinchas de tal equipo, pero si el tipo no sabe manejar su gente, bueno, entonces quizás hay algo más de fondo, que acá no puede existir. Después va a ser responsable quien le dijo, cuidado con los hinchas, que resulta que termina algún deceso y es el responsable que dio la orden. No, el responsable, hay una responsabilidad, para eso está el sistema de responsabilidades delegadas. Y bueno, yo lo he visto el otro día, ustedes también lo han visto. ¿Quién es el responsable de haber dejado que un policía vaya con un arma? Sí, no fue lo mismo esta situación. Son dos cosas muy diferentes. Porque no pasó nada, no es diferente. No es diferente. Quiero ir un poquito más atrás en el tiempo, a las decisiones económicas que provocaron el malestar de la clase media, a lo que podría haber hecho la oposición y no hizo. ¿Para usted fue un golpe de Estado encubierto? No cabe la menor duda, pero no fue encubierto. Yo se lo dije cuando fui convocado como testigo por el doctor Ollarvide, que tiene la causa, ahora tiene otro juez, no quiere decir que tiene la causa esa de, llamémosle de golpe civil. Le dije, este es el golpe más explícito que he conocido, crónica de un golpe anunciado. Y le dejé entonces una serie de artículos periodísticos, declaraciones radiales, declaraciones televisivas, de toda una cantidad enorme de funcionarios y de dirigentes de la oposición donde señalaban eso. Se lo resumo con una sola frase. Duhalde diciendo, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. Pero eso puede haber sido parte del discurso político de ese momento de Duhalde. Lo que yo le pregunto a ellos es, ¿cuánto cree usted? No entiendo su observación. No, que puede haber sido una intervención política de Duhalde en esa circunstancia, es decir, o el gobierno cambia o va a venir otro por la fuerza de los votos. No lo dijo tan simpáticamente como lo dice usted. Lo dijo, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. Textual. Está bien. Sí. Lo que le digo también, me imagino que ustedes reconocen errores propios, ¿no? Lo que yo le pregunto es cuánto de conspiración hubo y cuánto de errores propios para este final. O sea, si un gobierno electo democráticamente comete errores, eso lleva a la destrucción del sistema democrático, a la traición de la democracia, que implica que otro grupo de gente, dirigentes de la oposición, que tienen la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados, lo voltea, usando además
yo diría, la fuerza destituyente más profunda que tiene el peronismo, que es las organizaciones sindicales. Pero Gallo, hay cosas que uno no puede dejar de ver en nuestra patria, lo que está pasando y lo que ha pasado. No puede decir que no se volteó un gobierno civil electo democráticamente y que porque ese gobierno civil tuvo errores, que sí lo tuvo, sí, desde luego que tuvo, y muchos errores. El primer error fue el impuestazo de Machinea. Y el último error se puede decir el estado de sitio. Y el estado de sitio no tiene ningún sentido. O la represión policial. Bueno, posterior. Eso desde luego. Empezamos con ese tema. ¿Y Cavallo? ¿Cavallo fue un error? Cavallo fue una búsqueda de parte de casi todos los dirigentes políticos en su momento. Lo trajo Chacho Álvarez. Sí. Lo trajo Chacho Álvarez. Lo trajo cuando había renunciado López Murphy, pero antes ya andaba dando vueltas. Y había inclusive una idea... Pero con De la Rúa se conocían hace mucho con Cavallo. Sí, pero no, De la Rúa. Hace muchos años de Córdoba, con un conocimiento, había una relación, Cavallo era un shock de confianza, digamos. Pero nosotros actuamos de algún modo como sociedad también infantilmente. ¿Qué vimos en Cavallo? Vimos el hombre mago que armó la convertibilidad, que terminó con la hiperinflación de las épocas finales de Alfonsín y primeras de Menem, y terminó. Hizo un acto de magia y se produjo algo maravilloso. Entonces decíamos, este tipo que inventó esto tiene que saber cómo salir de esto. No cabe la menor duda que queríamos salir de eso. Pero ¿quién lo sabía? El inventor tenía el truco para salir. Y por eso que consideramos que el hombre tenía... Él empezó con algunos temas así un poco... La convertibilidad, meterle en el dominador de la convertibilidad, perdón, la competitividad, ¿no? La canasta de monedas. La canasta de monedas, después retiró el real, seguramente va a tirar algún reclamo brasilero para... Seguro. No me metan en ese juego. Y empezó a funcionar y después se encontró con algo que quizás se sepa poco, pero yo he sido testigo cuando Cavallo en los primeros días o un par de días antes de entrar le dijo a la Rúa que había que romper con el Fondo Monetario Internacional. Cavallo dijo eso. Cavallo. Sin pagarle. No hay que romper, que terminar con esa manga de tecnócratas inservibles. No sé en esos términos se dirigió. Dijo, acá la relación de Argentina tiene que ser madura, no con estos tecnócratas que no saben nada, sino con el Tesoro norteamericano. Y esa es la idea de él. No le hizo de la Rúa no le hizo del todo caso, más o menos se manejaba en el medio, pero Cavallo ahí cometió un error que no lo percibió, que ya esa gente del Tesoro que él conocía, era amiga, que estaba con Clinton, ya no estaba más porque vino Bush, eran nuevos. ¿Pensó De la Rúa en devaluar en lo que vino después, en salir de la convertibilidad? Muchas veces se pensó en cómo salir de la convertibilidad. Todos queríamos salir de la convertibilidad, aflojar, sacar ese cepo que tenía puesta la economía argentina. Que ese cepo se produce además por una circunstancia que ustedes recordarán. Al principio de la convertibilidad era muy estricto el control del gasto público, incluso las provincias, que no podían endeudarse sin autorización expresa del Estado Nacional. Pero Menem, en su afán reeleccionista, bajó esa ley, la sacó, y las provincias empezaron a endeudarse a lo loco. Yo me acuerdo que el gobernador de Rosa del Chaco venía casi llorando, lacrimeando de que se había endeudado con el banco, no me acuerdo cuál, al 30%. Estamos hablando del 30% en dólares. ¿Y contra qué? Contra la coparticipación. Y yo me estaba quebrado. En pocos días más, o semanas más, sacó el quebracho, el otro sacó los patacones, el otro sacó no sé cuánto, el federal. Y empezaron las cuasimonedas, que fue ya el final. ¿Y por qué no devaluaron? Para devaluar hacía falta la concurrencia activa de la CGT y del PJ. Y el PJ no quiso compartir. Para que hiciera un control de daños, digamos. Porque la devaluación implicaba el automático deterioro del ingreso de los trabajadores y los pasivos. Entonces hay que tener un mecanismo de contención apoyado políticamente. Y ellos no quisieron. Por eso que está clarísimo, para mí clarísimo, que como tiburones en Calasangre, los del PJ. Y Duhalde, que había perdido la elección por derecha, lo tomó por izquierda el poder. ¿Lo ve a De la Rúa? ¿Lo ha visto últimamente? Sí, lo veo una vez por mes lo veo, sí. ¿Y qué ve cuando lo ve a De la Rúa? ¿O a quién ve? Un ser humano que ha sufrido mucho, que sigue sufriendo, que muchos lo consideran
el responsable de todos los males de la República, que es una manera muy simpática, dice la cama tranquilo. Si él es responsable que en 2 años de gobierno de todos los males de la República, bueno, muchachos, estamos mal, mejor. ¿Y usted volvería a integrar un proyecto político con De la Rúa? Yo no volví a integrar un proyecto político en mi país y no consideraría, no con De la Rúa ni con nadie, simplemente porque considero que no están dadas las condiciones para que ya mi generación vuelva otra vez. Igual no me contestó. No, con nadie, yo ya. Como dicen los chicos, ya fue. Nicolás, gracias por haber venido. No faltaba más. Buenas noches. Nosotros regresamos en un ratito aquí a Jungla Política en Vivo. Tenemos más testimonios grabados en el informe y también con personas a las que hemos invitado especialmente para seguir analizando cómo, qué y por qué pasó lo de diciembre de 2001. Ya regresamos.